serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Así que bueno, hoy nos toca finalizar con la Epístola a los Hebreos. Hemos estado más de 7 meses predicando la Epístola a los Hebreos y hoy llegamos a su final. Yo no sé, yo espero que haya sido de bendición para vosotros tanto como lo ha sido para mí y como sé que ha sido también para los predicadores. Creo que no son muchas las iglesias que se atreven a predicar de manera tan profunda, expositiva, sistemática, una epístola tan compleja como esta, porque es una epístola que está llena de doctrina y de doctrina compleja, ¿no? Así que yo quiero felicitar desde aquí y reconocer pues, a todos los que han hecho el esfuerzo de estudiar este libro y de prepararse también pues, para exponerla durante cada domingo en estos 7 meses, ¿no? O más de 7 meses. Y la epístola pues acaba hoy y acaba con una serie de instrucciones finales, los versículos 18 y 19 del capítulo 13, una bendición en los versículos del 20 al 21 y una despedida, unos saludos en los versículos del 22 al 25. Este va a ser el título de la predicación y estos van a ser también los 3 puntos principales de este sermón. Instrucciones finales, bendición y despedida. Así que no me he calentado mucho la cabeza. Mira, hace un par de semanas con Tony, cuando él predicaba, veíamos el versículo 17 de esta epístola. Y yo os voy a invitar a que lo busquéis en vuestras Biblias. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Allí comenzaban las instrucciones finales que el autor de esta carta daba a los lectores, a la iglesia a la que se dirige. Y el texto decía lo siguiente: obedeced a vuestros pastores o vuestros dirigentes, dependiendo de la versión, y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traería ningún provecho. El autor de Hebreos está convencido de que un día Dios va a gobernar de manera plena y absoluta sobre la tierra a través de su Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero mientras tanto, Él gobierna en la iglesia a través de hombres escogidos que Él ha llamado al ministerio. Y estos hombres escogidos y llamados al ministerio, la Biblia los llama pastores, ancianos, obispos, dirigentes, y tienen la responsabilidad de gobernar, de dirigir, de alimentar, de guiar al rebaño. Y en el desarrollo de sus funciones, estos pastores están representando al príncipe de los pastores, al gran pastor. En tanto en cuanto estos hombres representan al príncipe de los pastores, la sumisión y la obediencia a ellos representa la sumisión y la obediencia a Cristo. En tanto en cuanto ellos son fieles en representar al príncipe de los pastores. Ojo, no me malentendáis. Si hay un líder que abusa de la autoridad y hace cosas en contra de la palabra de Dios, evidentemente no debemos obedecer ni someternos, ¿no? Pero Hebreos 13:17 es contundente. Usa 2 imperativos: obedeced y someteos a vuestros dirigentes. Jesucristo dijo algo parecido en Juan 13:20. Él dijo: os aseguro que quien reciba al que yo envíe, a mí me recibe. Este es un poco el mensaje del autor de Hebreos. Esta es la primera instrucción de esas instrucciones finales del libro. Pero hoy vamos a ver la segunda instrucción que el autor de Hebreos da a esta iglesia, a estos destinatarios. Versículo 18. Dice así: orad por nosotros. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 2020. Dice: orad por nosotros, que estamos convencidos de tener limpia nuestra conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. Mirad, la instrucción es sencilla: orad por nosotros. Nosotros se refieren a los que ejercen el ministerio pastoral, a los líderes, a los dirigentes de una congregación. El texto nos está diciendo que la iglesia, los miembros de una iglesia, tienen la responsabilidad, la obligación moral de orar por sus líderes, por los dirigentes que Dios ha establecido en cada congregación, sea quienes sean, nos gusten más o nos gusten menos. No solo por algunos de los líderes, por todos los líderes que Dios ha establecido en la congregación. ¿Por qué? Porque esos líderes que Dios ha establecido en la congregación un día tendrán que dar cuenta delante de Dios por vosotros. Y eso mueve al autor, que probablemente en el pasado fue un líder de esta congregación a la que se dirige, a rogar, a pedir a la iglesia que por favor le ayuden también en oración. Es como si estuviera diciendo: hermano,
Si nosotros los líderes un día vamos a estar cara a cara delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas por cada uno de vosotros, ¿qué menos que oréis por nosotros? Orad por nosotros. Y dejadme aplicar el texto ya desde aquí, Iglesia de Torre del Campo. Los líderes que Dios ha establecido en esta congregación, os necesitamos con urgencia. Necesitamos de vuestras oraciones, porque todos sabemos que el maligno nos ataca a todos, eso es verdad. Pero de una manera especial, los ataques del maligno van a ir dirigidos a la cabeza de los líderes de la congregación. Eso siempre ha sido así. En toda guerra, una de las prioridades es darle en la cabeza al capitán o al general. El enemigo sabe que si los líderes del ejército contrario caen, el resto del ejército se desmoraliza. Así que los ataques contra el liderazgo van a venir de todos lados, desde dentro, desde fuera, desde arriba, desde abajo, de izquierda, de derecha. Las tentaciones van a ser constantes. Iglesia, orad por vuestros ancianos, orad por vuestros pastores, orad por vuestro consejo, orad por vuestros dirigentes, orad por aquellos que están llevando responsabilidades. Porque nosotros no tenemos una naturaleza distinta a la del resto. Nosotros luchamos contra muchos pecados, estamos llenos de debilidades, tenemos necesidades de todo tipo, tenemos muchos puntos ciegos, tenemos grandes limitaciones, a veces nos cansamos, a veces nos desanimamos hasta el punto incluso de ser tentados a tirar la toalla. Y si algo nos sostiene es saber que tenemos un poderoso guerrero en los cielos que intercede por nosotros. Así que, Iglesia, orad al Padre para que Él nos bendiga, para que Él nos cuide, para que nos llene de sabiduría, para entender las Escrituras y para saber aplicarlas a cada situación concreta de la Iglesia. Porque hay casos que son muy, pero que muy complicados en las iglesias. A veces Isaac y yo nos hemos visto en situaciones en las que tenemos que hablar con un hermano o confrontarle porque se está alejando de la verdad y nosotros sabemos que esa conversación va a ser dura. Porque no a todos les gusta o no todos están dispuestos a ser confrontados o corregidos. Hemos descubierto que a veces las ovejas muerden. Y a veces hay temores en nuestro corazón como líderes. Yo a veces le digo a Isaac, a ver si tú puedes quedar con esta persona y hablar con ella. Isaac me mira y me dice, bueno, yo creo que debería ir tú. Bueno, Isaac, ora por mí. Sí, yo oro por ti. A veces al revés. A veces él es el que va. Isaac, yo voy a orar por ti. Y nos vemos en situaciones de estas que no son nada fáciles. Mira, el 99% de las situaciones complejas de una iglesia no las conocen el resto de los miembros porque se tienen que tratar con la confidencialidad que requieren. Pero están ahí y nos roban el sueño. Y nos roban la paz. Y a veces nos quieren quitar el gozo de servir a Cristo o de serviros a vosotros. Iglesia, necesitamos que oréis por nosotros, para que Dios nos dé sabiduría para lidiar con todas estas cosas. Necesitamos manejar bien la agenda, necesitamos manejar bien los horarios, necesitamos saber qué prioridades establecer y qué cosas pueden esperar, qué actividades llevar a cabo y qué otras podemos dejar por un tiempo. Hay muchas cosas. Son tantas que necesitamos urgentemente vuestras oraciones diariamente. Yo no sé si recordáis cuando el pueblo de Israel se enfrentó contra Amalek, contra los amalecitas. Moisés estaba liderando al pueblo y dice la historia bíblica en Éxodo 17 que mientras Moisés como líder tenía las manos alzadas, levantadas, el pueblo de Dios vencía y derrotaba al ejército enemigo, a los amalecitas. Pero cuando sus brazos de cansancio se venían abajo, se agotaban, el pueblo de Dios era derrotado. ¿Cuál fue la solución que Dios dio? Que otros hermanos en la fe sostuvieran los brazos de ese líder en alto. Lo que los líderes de esta iglesia necesitamos, lo que los líderes de cualquier otra congregación necesitan, es que sus miembros, el pueblo de Dios, sostengan en alto los brazos de sus dirigentes en oración. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos está recordando. El autor de Hebreos nos está recordando que los líderes no pueden llevar a cabo su labor solos. Orad por nosotros. Eso es lo que dice. Ellos necesitan que la iglesia les sostenga con sus oraciones. En esta misma iglesia, en el pasado, ha habido líderes que se han agotado, líderes que se han desanimado, líderes que se han quemado, que han caído en tentación, que han cometido pecado.
De hecho, pensaba que hace más de una década, ya no recuerdo bien, ¿no? Fue cuando la Iglesia experimentó también una división. Y es muy fácil poner los ojos en el liderazgo y acusarles, condenarles. Pero yo he estado pensando esta semana, si situaciones tan tristes como esta y dolorosas podrían haberse evitado si cada uno de los miembros de la Iglesia tuvieran como meta diaria de oración perseverante, seria, el orar por sus líderes, el clamar a Dios. Y quizá algunos no saben cómo orar por nosotros, cómo orar por los líderes. Así que yo quiero daros alguna idea. Orad para que Dios incline nuestro corazón a su preciosa palabra. Y no al dinero, y no a la fama, y no al poder, a su palabra. Orad para que Dios nos dé más temor de Él y menos temor de los hombres, menos temor de las ovejas. Orad para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y no las centenas de preocupaciones, de carga y de problemas que compartimos con el rebaño. Orad por nuestra pureza, para que no caigamos en tentación, porque una mente sucia es un espíritu sucio y un espíritu sucio es un ministerio estéril, sin fruto. Orad por nuestra doctrina bíblica, que seamos líderes confiables, que trazan bien la palabra de Dios, con temor a Dios, con fidelidad. Orad para que Dios nos dé energía, fuerza, vigor espiritual, ánimo, visión también con esta iglesia. Orad para que no nos volvamos perezosos, porque a veces el desánimo, el cansancio puede llevarnos también a eso. Orad para que Dios nos imparta poder espiritual, porque no queremos predicar, no queremos orar, no queremos aconsejar, no queremos discipular sin el poder del Espíritu Santo. Queremos ver fruto en lo que hacemos. Queremos que nuestro ministerio tenga consecuencias eternas. Y por supuesto, yo quiero dar las gracias, porque yo sé que muchos de vosotros tenéis como meta diaria de oración el orar por los líderes de vuestra iglesia, por el grupo de consejo. Y yo estoy seguro que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, cara a cara delante de Él, nosotros los líderes nos vamos a enterar de cuántas cosas el Señor nos ha librado en respuesta a vuestras oraciones. Así que gracias, iglesia. Pero el autor no solo nos ha dado la instrucción final de orar por los líderes, él también añade dos razones personales por las que él pide oración. ¿Cuáles son? La primera, en el versículo 18, dice que estamos convencidos de tener limpia nuestra conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. El autor pide oración porque él aspira a tener una buena conciencia delante de Dios. Él es alguien que quiere vivir con fidelidad al Señor y a la iglesia en todo lo que hace. Él quiere irse a la cama como cristiano cada noche con la conciencia tranquila delante de Dios. Ahora bien, hay mucha gente en este mundo pensando que tiene una buena conciencia cuando en realidad lo que tiene es una conciencia endurecida. Hay personas que están en pecado o cometen pecado y dicen, yo tengo la conciencia tranquila. Cuando en realidad lo que tienen es la conciencia cauterizada y por eso no sienten nada. Muchos están muy seguros de su propia justicia. De hecho, tenemos que reconocer que nuestro corazón es dado a tener un concepto más alto de sí mismo que el que deberíamos tener. Se me ha venido a la mente, hace unas semanas tuvimos un retiro de jóvenes y planteábamos a los jóvenes, Javi y Miriam planteaba, que dónde se veían ellos en su relación con Dios. Ellos como líderes saben que no están tan bien. Sin embargo, ellos todos estaban arriba, estaban casi perfectos. Y esto sucede porque no nos conocemos lo suficiente. No nos conocemos lo suficiente. A veces somos ignorantes de nuestros propios pecados y de nuestra propia egolatría. No es nada raro. No sé si recordáis a Jesús, cuando él, hablando con los judíos en Mateo 25, él dijo que llegará un día en el que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él, a su segunda venida, vendrá y separará a los corderos, a las ovejas, de los cabritos. Dice, a las ovejas las pondré a mi derecha para que hereden el reino de los cielos y a los cabritos a mi izquierda para que reciban el fuego eterno destinado para el diablo y sus ángeles. Y les dice a los cabritos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis. ¿Y qué dijeron estos cabritos? Señor,
¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos por ahí y no te vestimos? ¿Cuándo pasaron todas estas cosas? Ellos tenían la conciencia tranquila, pero ¿tenían buena conciencia? No. Tenían la conciencia cauterizada. Eran ignorantes de sus propios pecados. Así que hay una gran diferencia entre tener una buena conciencia y tener una conducta buena. Pero el autor de esta carta confía no solamente en que tenga una buena conciencia, sino también una buena conducta. Por eso añade, al final del versículo 18, ya que deseamos conducirnos bien en todo. No basta con tener un sentimiento personal y subjetivo de que yo estoy bien en mi relación con Dios y en mi relación con la Iglesia. Hace falta demostrar esa bondad en la práctica. A veces me ha tocado hablar con hermanos que es muy evidente que no están bien o no están pasando por su mejor momento y tienes que exhortarlo, amonestarlo, y te encuentras con que ellos piensan que están bien, que su relación con Dios y con la Iglesia está bien, pero no basta tener ese sentimiento subjetivo de que yo estoy bien. Hace falta demostrarlo con los hechos, conducirnos bien en todo. Y el autor de Hebreos nos pide oración. Él es humilde, él sabe que esto puede pasar. Así que pide oración no solamente para que su conciencia esté tranquila, sino para que sus acciones así lo testifiquen también. Y la segunda razón por la que pide oración ya no es subjetiva, ahora es objetiva. Versículo 19 dice: os ruego pues encarecidamente que lo hagáis así, es decir, que oréis. ¿Para qué? Para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Otras versiones, si tenéis la Reina Valera del 60, seguramente digan: para que yo os sea restituido más pronto. Algunos deducen de estas palabras que el autor se encontraba en la cárcel y que estaba pidiendo oración para que lo más pronto posible quedara libre y pudiera ser restituido a ellos. Si ese fuera el caso, pues entenderíamos por qué el autor se ve en la necesidad de escribir una carta, porque no puede estar allí personalmente para transmitir este mensaje. Y por cierto, tenemos que dar gracias a Dios por el encarcelamiento de muchos de sus santos durante el primer siglo. Porque si no hubiera sido así, nosotros no tendríamos hoy la mitad de nuestro Nuevo Testamento. El hecho de que Dios permitiera que estos hombres fueran encarcelados hizo posible que ellos escribieran estas cartas a las iglesias y que de ese modo la revelación de Dios quedara por escrito para que miles de años después nosotros pudiéramos beneficiarnos de ella. Si no hubieran estado presos, pues no hubiera sido necesario escribir las cartas. Hubieran visitado a las iglesias, hubieran transmitido el mensaje verbalmente, pero nosotros careceríamos hoy de todo el consejo de Dios. Así que la obra de Dios es misteriosa. Yo estoy seguro que los apóstoles en la cárcel estarían diciendo: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué no me mandas un ángel? Yo he escuchado que a Pedro le enviaste a un ángel y lo sacaste de la cárcel. ¿Por qué a mí no, Señor? Pues aquí tenemos una respuesta. Así que gracias, Señor, por permitir que tus siervos fueran a la cárcel, a veces injustamente, porque eso tuvo consecuencia eterna. Y gracias a eso, a esas aparentes injusticias, Dios ha obrado nuestra salvación y la de miles y millones de personas. Dios nunca da una puntada sin hilo, como suele decirse, ¿no? Pero bueno, esto es una anécdota, yo quiero cerrar el paréntesis, porque de hecho es mucho más probable que el autor de Hebreos no se encuentre en la cárcel. De hecho, en el versículo 23 de este mismo capítulo, él menciona la liberación de Timoteo. Él sí había estado encarcelado, había estado preso. De hecho, en el versículo 23, fijaos lo que dice. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual, si viene pronto, iré a veros. Una persona encarcelada no puede afirmar con tanta rotundidad: si viene pronto, iré a veros. No. Si dice eso, se presupone que tenía cierta libertad para moverse y para viajar. Así que tenemos que suponer que la circunstancia que impedía que el autor de Hebreos viaje para estar con sus lectores era otra cosa, otra circunstancia. Pero aquí hay una enseñanza que yo no quiero pasar por alto. Es una enseñanza que se repite a lo largo de toda la Biblia y que creo que a veces nuestra teología puede meterla debajo de la alfombra. Y es esta. La palabra de Dios enseña que la oración cambia las cosas. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez cómo funciona la oración. ¿Por qué oramos? Si a fin de cuentas
Dios conoce todas nuestras necesidades de antemano, incluso antes de que nosotros se las pidamos en oración. Si Él es soberano y va a hacer lo que quiere independientemente de lo que nosotros hagamos, ¿para qué orar? Desde este punto de vista, la oración parece un poco inútil, ¿no? De hecho, muchos de nosotros, al menos yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Hemos dicho que una de las finalidades de la oración no es que Dios cambie o acomode sus planes y su voluntad al nuestro, sino más bien que nosotros acomodemos nuestra voluntad y nuestras ideas a la voluntad de Dios. Y esto es cierto, yo estoy de acuerdo con esto. Pero esto no es toda la verdad. El Nuevo Testamento también enseña una y otra vez que Dios contesta cuando oramos. Si uno toma en serio lo que el autor de Hebreos está diciendo en este versículo 19, verá que él está convencido de que si los lectores de esta epístola oran por él, eso va a acelerar su restitución. ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Tú tienes la Reina? ¿Puedes leerlo fuerte en voz alta? El versículo 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Más pronto que qué? Que si no oran. Si oráis, yo iré antes, Dios me lo permitirá. Si no oráis, Dios no me lo permitirá. Esta es una enseñanza que se repite una y otra vez en la Biblia. ¿Recordáis las palabras de Dios a Salomón? En Segunda de Crónicas. Dice algo así, ¿no? Si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se vuelve a mí en oración, yo abriré los cielos y derramaré bendiciones sobre mi pueblo. Pero esto también implica algo. Que si mi pueblo no se humilla y no busca mi rostro y no ora, no abriré los cielos. Y esas bendiciones no serán derramadas desde los cielos. Santiago 4:2, ¿qué dice? No obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Así de claro. Fíjate que no dice, no obtenéis lo que deseáis porque Dios en su soberanía ha decidido que no lo vais a tener. Dice, no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará. La implicación es que si no pedimos, no se nos dará. Ahora bien, tampoco debemos exagerar esto y entender que Dios está paralizado, que Él no puede hacer su voluntad, que está impotente hasta que nosotros oremos. No es eso. Por supuesto que no. Pero en su providencia, Dios ha decretado que ciertas cosas Él nos las va a conceder solamente cuando se las pidamos. Y no nos las va a conceder mientras no se las pidamos. Así que desde nuestro punto de vista humano, limitado por el espacio y por el tiempo, la oración sí cambia las cosas. Y yo me preguntaba, ¿de cuántas bendiciones, de cuántas sorpresas, de cuántos milagros nos habremos perdido por la sencilla razón de no pedirla? Por una teología incompleta. Os voy a contar una experiencia personal, ¿vale? Y hago énfasis en que es personal. Que nadie piense que esto es la norma para todas las personas, que lo mismo debe suceder con todas las personas, con todos los matrimonios, porque los designios de Dios son distintos para cada persona y para cada matrimonio. Pero la experiencia que os voy a contar para mí, es un testimonio de que hay cosas que no recibimos mientras no las pedimos seriamente a Dios. Algunos saben que Natalia y yo estuvimos casi durante 2 años buscando un bebé. Ambos éramos muy conscientes de que una nueva vida solo viene al mundo por la intervención de Dios. Eso de que se forme un bebé en el vientre, eso es un milagro. La Biblia dice que los hijos son regalos de Dios y también dice que Él es soberano, así que a quien Él quiere lo da y a quien Él quiere lo retiene, punto, no hay más. Y nosotros descansábamos en la soberanía de Dios. Si es la voluntad de Dios, tendremos un hijo. Si no es la voluntad de Dios, no tendremos un hijo. Y esta teología es correcta, pero también es incompleta. Se nos olvidó la parte de que la oración cambia las cosas. Quizá por miedo a orar seriamente por algo y luego que no sea la voluntad de Dios y no recibirlo. Podía pasar y eso iba a alimentar también nuestras frustraciones.
Pero el tiempo pasaba, nosotros veíamos a otros amigos, a otras parejas quedarse embarazadas, el boom que ha habido, ¿no? Y de manera muy sutil la frustración busca maneras de albergarse en tu corazón. La gente, no con mala voluntad, por supuesto, ¿no? Pero nos decía, oye, ¿y para cuándo un hijo? Que se os va a pasar el arroz, que ya es hora, ¿no? Esas bromas que se suelen hacer. Pero cuando uno lleva tanto tiempo buscándolo, esas bromas pueden hacer daño. Recuerdo incluso una vez a Natalia, una mujer creyente, que le dijo, no es de aquí, ¿vale? ¿Y tú cuándo piensas tener hijos? A ver si va a ser una machorra. Yo recuerdo que Natalia y yo nos miramos, porque me lo dijo delante de mí, hasta delante de sus padres. Tragamos saliva y decidimos perdonar ese comentario. Desde luego, si no fuera por la gracia de Dios, hay personas que no tienen ninguna gracia. Yo era consciente de que Natalia, como mujer, luchaba mucho más con este tema que yo. Pero con el paso del tiempo, sus luchas se convierten en mis luchas. Sus frustraciones se convierten en mis frustraciones. Y yo recuerdo una tarde, en esos tratos personales que Dios tiene con uno, mientras yo preparaba el sermón del domingo, que estábamos con Génesis en aquel tiempo, y además Dios me dio a predicar el texto tanto de Abraham y Sara, como luego el de Isaac y Rebeca. Y yo meditaba en Génesis 25, en el versículo 21, que dice, Isaac rogó al Señor por su mujer, y el Señor accedió a su ruego, y Rebeca, su mujer, concibió. Y esa frase, el Señor accedió a su ruego, a mí me martilleaba. Yo decía, bueno, ¿y si Isaac no hubiera rogado? ¿Y por qué Dios esperó a darle un hijo hasta después de que le rogaron? Así que en mi habitación me hinqué de rodillas, confesé al Señor mis frustraciones, reconocí que Él era soberano, que Él tenía poder para abrir, para cerrar matriz, para dar, para retener. Pero yo le dije, Señor, así como tú accediste al ruego de Isaac, yo te pido, Señor, que tú accedas al deseo de nuestro corazón, de Natalia y mío, y que contestes nuestra oración. 12 días después de aquello, exactamente 12 días después, una chica de Tenerife, con la que llevábamos más de 3 años y medio sin tener ningún tipo de comunicación, la conocimos cuando estuvimos sirviendo allí ese año en Tenerife, una chica que ya desconocía completamente cómo nos iba la vida, si teníamos planes, si no teníamos planes, no sabía nada. Le escribe a Natalia, después de 3 años y medio, un mensaje de WhatsApp y dice literalmente lo siguiente. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Anoche soñé contigo. Soñé que llevabas tiempo buscando y te quedabas embarazada. Cuando a mí Natalia me leyó ese mensaje, yo me molesté. Lo primero porque yo sé que la mayoría de los sueños son vanidad, no tienen ningún significado. Y lo segundo porque ese tipo de comentarios solo iba a avivar nuestras frustraciones. Pocos días después de ello, no sé si fue una semana después, Natalia se hace la prueba de embarazo y da positivo. Matías, el regalo de Dios, viene en camino. Para algunos, esto puede ser una simple casualidad. Para mí, por eso yo digo, en mi experiencia personal, para mí, esta es una respuesta a la oración. Y algo que nos enseña el autor en este texto es que la oración, con frecuencia, cambia las cosas. Y esto es maravilloso. Esto debe animarnos a ser personas de oración. No me quiero enrollar más, llevo mucho con 2 versículos. Vamos a pasar al versículo 20 y 21. Aquí vemos el segundo punto, la bendición. El autor va a bendecir ahora a los destinatarios de esta epístola. Y no lo hace, no va a poner esta bendición porque queda bonito acabar una carta así. No lo hace simplemente como una fórmula cortés o como una fórmula mecánica como la que nosotros utilizamos. ¿Habéis dado cuenta que cuando hablamos entre nosotros por WhatsApp siempre acabamos diciendo, bueno, bendiciones, que Dios te bendiga? Esto no es una fórmula mecánica. El autor lo hace porque tiene un profundo deseo y ese deseo se convierte en una oración de bendición en favor de sus hermanos. Y lo primero que hace el autor es reconocer la fuente de donde provienen todas las bendiciones. ¿Cómo comienza el versículo? Que el Dios de paz. Dios es el origen de todas las bendiciones que llegan a tu vida. Pero aclara, el Dios de paz. Ojo, porque las bendiciones de Dios no producen turbación, producen paz. Hay personas que dicen, ay,
el Señor me ha bendecido con este trabajo, o el Señor me ha bendecido con esta pareja, o el Señor me ha bendecido con tal y cual cosa. Pero si esa cosa te aleja de Dios, no parece ser la bendición de Dios, porque Dios no quiere que tú te alejes de Él. Continúa diciendo que este Dios de paz, este Dios que nos bendice, del que provienen todas las bendiciones, es el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el autor nos recuerda que el Dios que bendice es el Dios que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo? Creo que hay varios propósitos, pero uno de ellos es que lo hace con el propósito de consolar a los destinatarios y también de consolarnos a nosotros. Porque si hay un momento, desde un punto de vista humano, en el que Jesucristo parecía más derrotado y más vencido, fue precisamente en su muerte, cuando estaba siendo vilmente crucificado en la cruz del Calvario. Y sin embargo, Dios el Padre lo levantó y lo resucitó de entre los muertos. Lo que el autor nos estaría diciendo es que si Dios nos bendice, Él puede hacerlo incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando ya no parece haber esperanza, cuando ya no parece haber solución al problema, Dios puede intervenir y dar vida incluso si hay muerte. Ese es el Dios que nos bendice. Y continúa diciendo, el gran pastor de las ovejas, quien confirmó el pacto eterno por medio de su sangre. Jesús es el gran pastor. Él es el verdadero pastor. Él es el único buen pastor. Él pastorea nuestras almas a través del Espíritu Santo y a través de las circunstancias de la vida. Así que nadie puede decir, es que yo no tengo pastor. Al contrario, tenemos que decir como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Él nos cuida infinitamente mejor de lo que lo podemos hacer nosotros, los líderes de la iglesia. Nosotros somos pastordillos, pero Él es el gran pastor. Él nos cuida, Él nos cuida. Gracias, Jesús. Y sigue diciendo que este Dios que nos bendice, este gran pastor, fijaos lo que dice ahora en el versículo 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Yo quiero que te vuelvas a fijar en esta frase, porque entender esta frase te ayuda a entender la vida cristiana. Para que nosotros podamos hacer su voluntad, algo tiene que pasar antes. Que Él nos haga aptos. Dicho de otro modo, si Jesucristo no cambia algo en nosotros, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos. Llevar vidas santas que agraden a Dios no se trata únicamente de esfuerzo humano. Lo que el autor de Hebreos nos está recordando es que por nosotros mismos, en nuestra carne, no podemos agradar a Dios, no podemos llevar vidas en santidad, a menos que Dios lo haga en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que si tú estás aquí y tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón a través de la fe y del arrepentimiento, y si Él no es el Señor y Salvador de tu vida, y si tú no has sido hecho una nueva criatura al recibir al Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios y agradarle te será imposible. El autor está dando con estas palabras un golpe mortal a nuestro egocentrismo. A pensar que por nuestros esfuerzos, de que por nuestros buenos intentos de hacer buenas obras y por nuestra actitud religiosa podemos agradar a Dios. Falso. En nuestra carne es imposible, a menos que Cristo viva en ti y te haya hecho una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo, vuelve a enfatizar esta idea, que Él realice en vosotros, Él, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. Mira, si algo nos ha enseñado esta epístola a lo largo de estos 13 capítulos, es que sin Jesucristo y sin su ministerio no somos nada. Ese es el énfasis de esta carta. Te pregunto, ¿tú crees que habrías avanzado hasta donde estás hoy si Jesucristo no hubiera intercedido por ti desde los cielos? ¿Tú crees que habrías llegado aquí si Jesucristo no estuviera dándote en cada momento el socorro que tu alma necesita? ¿Crees que estarías donde estás ahora si no tuvieras acceso constante al trono de la gracia gracias a la obra del Señor Jesucristo? Es obvio que no.
Si tuviéramos que hacer ese camino solos, nunca llegaríamos a la meta. Por eso creo que no hay forma más bonita de acabar este versículo que decir como el autor: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él podría haber acabado aquí la epístola. De hecho, de manera formal yo creo que acaba aquí. Pero como en toda carta a veces ponemos postdata al final, ¿verdad? Nos acordamos de ciertas cosas, queremos añadir algo, algún saludo. Y él se va a despedir a partir del versículo 22. Dice, versículo 22: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Menos mal que lo he hecho brevemente, porque hemos estado más de 7 meses predicando esta epístola. El autor ruega a los destinatarios que soporten esta palabra de exhortación. Ahora, ¿cuál es esta palabra de exhortación? La epístola, todo el contenido de la epístola. De hecho, en el griego dice casi literalmente: os he carteado brevemente. Y utiliza un término en griego que proviene de epístola. ¿Y por qué ruega que la soporten? Bueno, él como autor, él es consciente de que muchas de las cosas que ha dicho ahí, muchas de las palabras, son muy duras, muy duras. Ha habido momentos sublimes en la carta. Hemos visto la belleza, los atributos de Cristo, sus bondades, nos cautiva, pero por otro lado, hemos visto quizás las amonestaciones y las advertencias más severas de todo el Nuevo Testamento en relación a la apostasía. Así que él sabe que tratándose de palabras tan duras, los lectores pueden o bien desanimarse, o bien endurecerse, reaccionar mal y enfadarse. Y el autor le está diciendo: hermano, sed humildes, recibid esta palabra aunque duela al principio, reflexionad en ella, guardadla en vuestro corazón. Y creo que todos nosotros debemos examinar nuestro corazón también, para ver cómo estamos recibiendo la corrección y la amonestación que Dios permite que llegue a nuestra vida. A veces Dios nos corrige y nos amonesta a través de una predicación. Ha habido personas de esta iglesia que me han reconocido tiempo después que se enfadaron conmigo en una predicación, hasta que entendieron que era Dios el que les demandaba. A veces Dios nos corrige a través de líderes, a través del esposo o de la esposa cuando nos dice algo que no nos gusta. A veces Dios nos corrige a través de un hermano en la fe que por amor y con valentía se acerca a decirnos lo que no nos gusta, a sabiendas de que podemos morderle. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos corrige o nos amonesta? Cuando Dios utiliza a tu esposa o a tu esposo para decirte algo que no te gusta, ¿cómo contestas? ¿Y tú? Para ver si te lo haces mirar tú. Anda que... ¿O reaccionas con humildad? Recibe esa palabra aunque te duele, porque a la carne le duele, no le agrada, y la soporta, la guarda. Mirad, nuestro corazón por naturaleza es orgulloso. Y es importante que seamos conscientes de ello. Porque cuando seamos conscientes de ello, podremos hacer el ejercicio intencional de recibir y soportar la palabra de exhortación que Dios permite que llegue a nuestras vidas. Proverbio nos dice una y otra vez que es un necio el que no recibe ni escucha las palabras de amonestación y exhortación. Iglesia, no seamos necios, eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo: no seáis necios, soportad la palabra de exhortación. Y continúa diciendo, versículo 23, está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual, si viene pronto, iré a veros. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan. Yo quiero señalar dos cosas rápidamente de aquí. En primer lugar, la mención a los pastores está en plural. Las iglesias del Nuevo Testamento tenían como norma tener una pluralidad de pastores o de ancianos. No había un único pastor por iglesia. Y creo que hay mucha sabiduría en ese patrón que Dios ha establecido. Porque cuando el ministerio pastoral es llevado a cabo por varias personas, las cargas se reparten, son más llevaderas, cada anciano puede aportar sus dones, sus talentos distintos, sus experiencias, su carácter, y se evita así también la tendencia que suelen llevar a los líderes, que trabajan solos, a ser dominantes y a querer enseñorearse de todo. Y en relación a esto, pues para los que lleven menos tiempo en esta congregación, debo recordar que yo no soy el único pastor, que Isaac, el otro anciano, comparte conmigo las labores pastorales, y que además nos rodeamos de un equipo de consejeros, porque entendemos, como dice aquel famoso proverbio de la Biblia, que en la multitud de consejeros está ¿qué?
la sabiduría. Y eso nos ha librado de cometer muchos errores. Si aún así hemos cometido errores, imaginaos, si no fuera así, ¿no? Hay sabiduría en este patrón que Dios ha establecido. Pero lo segundo que quiero señalar es que a los creyentes en el versículo 24 se les llaman literalmente santos. De hecho, si puedes volver a leer en la Reina Valera que dice Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y a todos los santos. Mira, si tú eres un hijo de Dios por haber recibido por la fe a Jesucristo, tú no tienes que esperar a que el Vaticano te nombre santo. Tú ya eres santo en Jesucristo. Desde los tiempos apostólicos, todos los creyentes han sido llamados santos. Y con santos se hace referencia a que han sido apartados para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora bien, si somos santos, hagamos honor a ese título y vivamos en santidad. ¿Vives en santidad en tu matrimonio? ¿O estás permitiendo el pecado? ¿Vives en santidad en tu mente? ¿Luchas contra los pensamientos impuros? ¿Lloras por ello? Santidad en el trabajo. ¿Hablas diferente al resto? ¿Piensas diferente al resto? ¿Actúas diferente al resto? ¿O te dejas llevar por ello y no hay diferencia? Santidad en nuestras relaciones de amistad, de noviazgo, en la iglesia. ¿Hay santidad en tus relaciones con los hermanos? ¿Hablas bien de ellos? ¿Evitas la murmuración? ¿Cortas la crítica? ¿Oras por ellos? ¿Los amas de verdad? Porque quien no vive en santidad no tiene ningún derecho a ser considerado un santo, a ser considerado un creyente. Y termina esta epístola, esta carta maravillosa, con un versículo, el versículo 25, que dice: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y esta última frase nos recuerda, una vez más, dos cosas. La primera nos recuerda nuestra miseria personal. No somos nada sin Dios. No hay nada bueno en nosotros que no venga de Jesucristo. No podemos hacer ningún mérito para ganar su favor, para agradarle, ni para ser salvos. Todo es por gracia. Así que lo segundo que nos recuerda es que Dios nos extiende su gracia para salvarnos. Dios nos extiende su gracia para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Todo en la vida cristiana es por gracia. Si no es por la gracia de Dios, no vamos a llegar a la tierra prometida, a la ciudad celestial. En todo dependemos de Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra salvación. No es que nosotros necesitáramos su gracia al principio para conocerle, pero después ya todo depende de nuestro esfuerzo humano. No. Principio, durante y fin es por la gracia. Hemos sido justificados al creer por la gracia de Dios. Estamos siendo santificados hoy por la gracia de Dios. Y un día vamos a ser glorificados para estar eternamente en la presencia de nuestro Salvador por la gracia de Dios. Así que necesitamos que esta gracia de Dios esté con nosotros. La necesitamos. Y yo me uno a esto, la gracia sea con vosotros, la gracia sea conmigo. Pero ojo, porque esta gracia no se recibe estando sentado, apáticamente. Esta gracia de Dios va a estar con nosotros en la medida en que nosotros nos acercamos al trono de la gracia para hallarla. Allí siempre vamos a encontrar a Jesús, a nuestro sumo sacerdote, con el oportuno socorro que necesitamos en cada momento, en cada circunstancia. Así que aquí concluimos esta maravillosa epístola y yo espero que recibáis con agrado esta palabra de exhortación que durante tantos domingos, durante tantos meses habéis recibido, que todo lo aprendido podamos ponerlo por obra, guardarlo en nuestro corazón, que la gracia de Dios esté con vosotros y el Señor Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos porque eres misericordioso con nosotros y te alabamos porque hemos visto la belleza de Jesucristo a través de esta epístola. Jesús es superior a Moisés. Él es superior a todos los sacerdotes y sumos sacerdotes. Su sacerdocio es eterno. Él intercede por nosotros. Te damos las gracias porque Él es la mayor revelación que podemos recibir de ti.
A la misma vez, Señor, te pedimos que guardes nuestras almas de caer en la apostasía, que nos libres del maligno, que nos ayudes a tomar en serio las advertencias, a orar los unos por los otros y a acudir diariamente al trono de la gracia, sabiendo que allí estás tú para darnos el oportuno socorro que necesitamos, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.